Hola y bienvenidos. Este es el primer video de una serie que hará un recorrido paso a paso por la historia de América. Para ello, usaremos la obra de don Antonio de Herrera como guía y la iremos comparando con la de otros cronistas e historiadores de diferentes épocas. Lo que queremos lograr es tener una visión completa y general de la historia de América, y que cada uno se forme su propia opinión. Del mito a la realidad. Razonamientos, naturaleza y la posibilidad de un nuevo mundo. En el año de 1596, por mandato del poderoso monarca Felipe II, a quien la posteridad conocería como el Prudente, el licenciado Pablo de Laguna, presidente del Real y Supremo Consejo de Indias, encomendó a Antonio de Herrera y Tordesillas la redacción de una historia monumental, la de los descubrimientos, conquistas y poblaciones que los castellanos habían llevado a cabo en el Nuevo Mundo. Herrera, consciente de la magnitud del encargo, asumió la tarea con la seriedad y el celo de quien reconoce que escribe no solo para su tiempo, sino para la memoria de una nación. Desde el inicio, el cronista advierte que su propósito es restaurar la verdad histórica frente a los juicios parciales de algunos autores extranjeros, quienes, movidos más por la crítica que por la equidad, habían atribuido a crueldad lo que, según Herrera, fue en muchos casos fervor religioso, valor y constancia castellana. Sostiene el cronista que, si tales escritores hubiesen conocido la realidad de los hechos, habrían celebrado las gestas que ningún otro pueblo había intentado ni consumado. En su visión providencialista, Herrera considera que Dios mismo reservó para España la empresa del descubrimiento del Nuevo Mundo, confiando a sus hombres la misión de extender la fe y la civilización a regiones hasta entonces ignoradas. Aunque la historia que narra corresponde al tiempo de los abuelos de Felipe III, Herrera ofrece su obra al joven monarca como continuación del legado de su padre, Felipe II, agradeciendo su disposición a publicarla oficialmente. Cierra con la formalidad característica de la época. Una súplica de amparo real para su trabajo, como obra suya y trabajada por su ministro y criado, fechada en Valladolid, el 20 de octubre de 1601. Comencemos. Los presagios del Nuevo Mundo. Vislumbres antiguos que hacían pensar que existía un hemisferio desconocido. Cuando Antonio de Herrera inicia su historia general, no lo hace, como otros cronistas, con la llegada de Colón al Caribe, sino con una indagación sobre la posibilidad misma de otro mundo. Antes del descubrimiento, dice, la existencia de tierras al occidente del Atlántico era tan fuera de la imaginación de los hombres, que pensar en ello se tenía por desvarío. La cosmografía clásica enseñaba que el mundo conocido terminaba en las Islas Canarias, último confín del orbe habitado. Más allá de ellas, se creía, comenzaba el mar tenebroso, un océano sin límites donde se acababa la tierra y comenzaba la nada. Sin embargo, advierte Herrera, hubo entre los antiguos ciertos destellos, vislumbres de un conocimiento perdido. Cita, en primer lugar, a Séneca, quien en su tragedia Medea, acto segundo, verso 375, profetiza: vendrán tiempos en que el océano romperá sus ataduras y se revelará un vasto continente, y Tetis mostrará nuevos mundos, y no será Thule el último de la tierra. Esa línea, tantas veces citada por los humanistas del Renacimiento, fue interpretada como un anuncio poético del descubrimiento de América. Pedro Mártir de Anglería la retomará con entusiasmo, llamando a Colón el intérprete de Séneca. Herrera menciona también a San Gregorio Magno, quien, comentando una epístola atribuida a San Clemente, afirmaba que, más allá del océano hay otro mundo, y aún mundos. Esta observación, de carácter teológico, se usaba en el siglo XVI como argumento providencial. Si Dios había creado la tierra como morada de los hombres, debía de haber pueblos ocultos esperando la fe. Bartolomé de las Casas, siglos después, recogerá esta idea con fervor. No fue casualidad, dice, que el Altísimo dispusiese que estas gentes esperaran tantos siglos la llegada de la fe. Otros antiguos, señala Herrera, habían narrado viajes fantásticos. Refiere el caso de unos mercaderes cartagineses que habrían descubierto una isla fértil, llena de ríos y selvas, tan próspera que quisieron poblarla. Pero el Senado de Cartago, temeroso de perder su hegemonía comercial,
habría ordenado hacer desaparecer a los navegantes y prohibir nuevas expediciones. Este relato procede, en última instancia, del pseudo Aristóteles y de Diodoro Sículo, y circulaba entre los geógrafos medievales. Herrera, con criterio crítico, lo descarta. No hacia nuestro propósito. Dice, porque no consta auténticamente. Después aborda la más célebre de las leyendas antiguas, la Atlántida de Platón, narrada en el Timeo y el Critias. Según el filósofo, existía más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, una isla, de tan grandeza que excedía a África y Europa juntas. Desde ella se accedía a otras islas y finalmente a una vasta tierra firme frente a ellas. Los que no querían conceder a Colón la gloria del descubrimiento, explica Herrera, interpretaban este pasaje como prueba de que América era conocida por los griegos. En el siglo XVI, varios autores insistieron en esa lectura. Francisco López de Gómara, por ejemplo, llegó a identificar la Atlántida con América, afirmando que los antiguos la perdieron y los modernos la hallaron. En cambio, Fernández de Oviedo la consideraba mera fábula. Platón habló en figura moral, no en historia natural. Hernando Colón, más prudente, opinaba que los filósofos, sin saberlo, tocaron con su ingenio lo que después la experiencia mostró ser verdad. Herrera se alinea con los escépticos. Considera que tales alusiones son rastros y vislumbres, no conocimientos verdaderos, y que sólo después del descubrimiento se reinterpretaron como profecías cumplidas. Esta observación, de gran lucidez histórica, anticipa a una lectura moderna, la tendencia del ser humano a ver en el pasado presagios de lo que ya ha sucedido. El cronista concluye que los antiguos no pudieron tener noticia clara del otro hemisferio porque la grandeza del mar océano, el Atlántico, superaba la capacidad técnica y el valor de su tiempo. Solo algunos navegantes excepcionales, como Anón el Cartaginés o Eudoxo de Cícico, exploraron las costas africanas y tal vez cruzaron la zona tórrida, el Ecuador, desafiando las supersticiones sobre los mares ardientes donde los hombres no podían soportar el calor al pasar la línea. Herrera cita también a Ovidio y Plinio el Viejo, quienes mencionan la isla de Trapobana, la actual Sri Lanka o, según él, Zamatra, Sumatra, como ejemplo de regiones situadas debajo de la equinoccial. Estos ejemplos, más geográficos que míticos, demuestran que algunos antiguos poseían nociones aproximadas del tamaño. Así, antes de comenzar la historia del descubrimiento, Herrera nos sitúa en la transición entre el mito y la ciencia, entre el mundo cerrado de la antigüedad y el mundo abierto del Renacimiento. Su propósito no es negar la sabiduría de los antiguos, sino mostrar que el hallazgo de Colón fue un salto histórico, no una repetición de un conocimiento olvidado, sino el cumplimiento efectivo de un presentimiento universal. En esto coincide con Pedro Mártir de Anglería, quien escribió que Dios ocultó esas tierras hasta que hubiera hombres dignos de hallarlas, y con las casas, que vio en el viaje de 1492 una manifestación de la providencia. En cambio, cronistas más racionalistas como Gómara u Oviedo buscaron reducir el milagro al arte de la navegación. Herrera, como humanista cristiano, los reconcilia. Su Colón no es solo el navegante que vence el mar, sino el hombre que realiza, al fin, las profecías del mundo antiguo. Análisis del capítulo 2. El razonamiento del almirante. Ciencia, fe y señales del Nuevo Mundo. A diferencia de los antiguos que solo imaginaron la existencia de otras tierras, Cristóbal Colón reunió razones naturales, teológicas y empíricas para persuadirse de que al occidente del Atlántico debía de haber tierra firme. No fue una corazonada, sino una construcción paciente de ciencia, observación y fe. Herrera comienza destacando que el almirante era un gran cosmógrafo, es decir, un estudioso de la estructura del mundo. Conocía los principios de la astronomía esférica y la navegación, y creía, siguiendo la tradición aristotélica y ptolomeica, que el mundo era un globo compuesto de tierra y agua, unidos en una esfera perfecta. Si el cielo era redondo y abrazaba a la tierra, razonaba, también debía serlo el orbe, y por tanto podía navegarse de un extremo a otro hasta encontrar las tierras orientales por occidente. De ahí su conclusión teológica.
Dios no habría creado regiones inhabitadas. Si la Tierra era un círculo completo de 360 grados, y solo se conocían unos pocos, el resto debía de estar ocupado por continentes desconocidos. Este argumento, que une cosmografía y providencia, aparece también en Las Casas, quien explica que Colón creía que Dios no dejó parte del mundo sin hombres que le conociesen y sirviesen. Antonio de Herrera señala que el almirante, habiendo navegado hasta los 75 grados de latitud norte, probablemente una exageración basada en viajes a Islandia o referencias de otros marinos, sostenía que todas las zonas climáticas del globo podían ser habitadas, incluso la temida zona tórrida y la Antártica, contrariamente a lo que enseñaban los geógrafos medievales. Colón calculó, basándose en la cosmografía de Marino de Tiro y Claudio Ptolomeo, que el espacio entre las islas de Cabo Verde, el extremo occidental conocido, y las Indias Orientales no podía ser mayor que una tercera parte del globo. Herrera explica que Colón creyó que, como Ptolomeo asignaba al mundo habitado unas 15 horas del círculo celeste, restaban aún 9 para completar el orbe. Y como los navegantes ya habían avanzado 5 horas hacia occidente, el espacio restante hasta Asia debía de ser corto y navegable. Este error, subestimar la anchura real del Atlántico, fue, paradójicamente, el que hizo posible el descubrimiento. Anglería lo reconoció con ironía. Se equivocó en las medidas, más acertó en la gloria. Oviedo y Gómara también se maravillaron de que una conjetura tan frágil abriera el camino de un nuevo hemisferio. Herrera recuerda además que Colón contó con el apoyo de su amigo Martín de Bohemia, natural de Fayal en las Azores, gran cosmógrafo portugués y autor del célebre Globo de Nuremberg, 1492. La amistad entre ambos fue decisiva para confirmar su idea de que al occidente debía existir tierra continua o islas, sostenidas por la simetría de la esfera terrestre. Junto a los razonamientos científicos, Herrera recopila una serie de indicios empíricos, como historias de marineros, restos flotantes y testimonios de islas vistas a lo lejos, que reforzaron la convicción del almirante. El piloto Martín Vicente aseguraba haber hallado, a 450 leguas al oeste del Cabo de San Vicente, un pedazo de madera labrada sin hierro, trabajada con arte que no era europeo. Pedro Correa, cuñado de Colón, confirmó haber visto en la isla de Porto Santo maderas similares y cañas gigantes, tan anchas que podían contener varios litros de agua. Colón supo que el propio rey de Portugal poseía ejemplares de esas cañas, y al compararlas con las descritas por Ptolomeo en la India, concluyó que procedían de tierras lejanas traídas por las corrientes del océano. Vecinos de las Azores afirmaban que los temporales del oeste arrojaban a sus costas pinos y troncos desconocidos, e incluso, detalle que cautivó a Colón, los restos de 2 personas, de aspecto desconocido en Europa. Otros decían haber visto canoas o balsas que parecían casas flotantes, llevadas por el viento desde Occidente. Para un espíritu medieval, estos objetos eran mensajes de la naturaleza, para Colón, señales inequívocas de un continente. Las Casas narra las mismas anécdotas y asegura que el almirante las guardaba como testigos mudos de su verdad. Oviedo, en cambio, las considera rumores de marinos crédulos, Gómara las acepta con cautela, pero reconoce su efecto psicológico en el navegante. Herrera menciona también los relatos de islas que los portugueses y castellanos afirmaban ver, cada año hacia poniente, la Antilia o Isla de las 7 ciudades, dibujada en las cartas de marear a unas 200 leguas de las Canarias y las Azores. Según la leyenda, 7 obispos visigodos habrían huido allí tras la expansión islámica en la península ibérica en tiempos del rey Rodrigo, hacia el año 711, deshaciéndose de sus naves para no regresar. El mito persistió durante siglos y aparece en numerosas crónicas portuguesas. Durante el siglo XV, el infante don Enrique el Navegante envió expediciones en su busca. Una de ellas, dice Herrera, aseguró haberla hallado, pero al regresar sin pruebas fue castigada. El tema fascinó también a los cartógrafos, que la representaron en los mapas como símbolo de lo posible. Esta geografía de la esperanza, como la llama el historiador moderno Lewis Hanke, formaba parte del imaginario del Atlántico en los años previos a 1492. Colón, más racional que supersticioso, no creyó literalmente en la isla, pero sí en lo que representaba,
la certeza de que al otro lado del mar existía tierra. Herrera concluye que Dios dio al almirante muchas causas, o pistas, para emprender tan grande hazaña. Su convicción fue una mezcla de observación, cálculo y providencia. Donde los sabios veían límites, Colón vio continuidad, donde los marineros veían rumores, él vio pruebas. Para las casas, Colón no fue un visionario imprudente, sino inspirado. Anglería, más humanista, escribió que fue el primer filósofo que probó su teoría en el mar. Oviedo, siempre más crítico, reconoció que su fe fue más fuerte que su experiencia. Y Herrera, recogiendo todos los juicios, lo presenta como un hombre que creyó en la redondez del mundo con el fervor de un teólogo y la perseverancia de un navegante. Gracias a esa fe, mezcla de ciencia antigua y revelación moderna, el océano dejó de ser el fin del mundo, para convertirse en el comienzo de uno nuevo. Análisis del capítulo 3. El almirante y la prueba del mundo esférico. Señales, navegantes y la cuestión de los antípodas. En la continuación de las causas que movieron a Cristóbal Colón a creer en la existencia de nuevas tierras, Antonio de Herrera amplía su relato con un conjunto de testimonios náuticos y reflexiones cosmográficas que, en su conjunto, trazan el mapa mental del descubridor antes de 1492. Entre las voces que alimentaron las esperanzas de Colón, cuenta Herrera, circulaban en Portugal y Andalucía múltiples rumores sobre tierras avistadas o intuidas en el Atlántico. Algunos parecían simples fábulas de marineros, otros, sin embargo, tenían fuerza suficiente para suscitar la curiosidad de un espíritu como el suyo. Un navío portugués, dice Herrera, recogió en una ocasión cierta tierra o arena para usarla en su cocina, y halló en ella partículas de oro. Aquello bastó para que algunos zarparan desde Lisboa en busca de la misteriosa provincia. Entre ellos iba un tal Diogo de Teibe, acompañado de su piloto Diego Velázquez, vecino de Palos, quien más tarde relató al propio Colón, en el monasterio franciscano de la Rábida, en Huelva, que, tras perderse cerca de la isla del Fayal, navegaron unas 150 leguas hacia el sudoeste y, al regresar, descubrieron la isla de las Flores, guiados por bandadas de aves que volaban desde el oeste y no eran marinas. Velázquez afirmaba también haber navegado hacia el noroeste hasta dejar a su espalda Irlanda, el Cabo de la Clara, donde notó vientos fuertes del poniente y mar en calma, signo, decían, de que debía de haber tierra cercana que rompía el oleaje. No prosiguieron la exploración por temor al invierno. Según el cronista, esto ocurrió 40 años antes del viaje de Colón, hacia 1450, una cronología que coincide con las exploraciones tempranas de los Corte Real y otros navegantes del norte portugués. En el puerto de Santa María, otro marinero aseguró haber visto esa misma tierra mientras navegaba hacia Irlanda, lo que después se identificaría con las tierras de Terranova y los bancos de bacalao. Herrera, que escribe con tono razonado, interpreta estas historias como signos providenciales, disposiciones de la naturaleza que preparaban el camino del descubrimiento. Otros testimonios reforzaban la creencia. Pedro de Velasco Gallego dijo haber avistado tierra al poniente de Irlanda. Vicente Díaz, piloto portugués, creyó divisar una isla al oeste de Madeira y convenció a un mercader genovés para armar una nave y buscarla, con licencia del rey de Portugal. Las primeras expediciones fracasaron, pero su insistencia revelaba que, antes de Colón, el Atlántico ya no era visto como un límite infranqueable, sino como una frontera por explorar. Herrera recuerda asimismo la desafortunada expedición de Gaspar y Miguel Corte Real, hijos del capitán que había descubierto la isla Terceira, de quienes no se volvió a tener noticia. Todas estas experiencias, escribe, eran cosas para moverle de veras a don Cristóbal Colón, y añade una reflexión teológica. Porque la divina providencia, cuando determina hacer alguna cosa, sabe emparejar los tiempos y elegir las personas, dando las inclinaciones, acudiendo con las ayudas, ofreciendo las ocasiones y quitando los impedimentos. Esta idea de historia providencial, típica del siglo XVI, fue compartida por cronistas como Pedro Mártir de Anglería y Bartolomé de las Casas. Para ellos, el descubrimiento no fue un accidente, sino como parte del orden divino según la mentalidad de la época, que unió el tiempo y los hombres necesarios para su cumplimiento. A partir de aquí,
Herrera amplía su exposición hacia un tema mayor: la vieja controversia sobre los antípodas, es decir, la posibilidad de que existieran pueblos viviendo al otro lado del globo, en el hemisferio opuesto. Muchos antiguos, desde Aristóteles hasta Plinio, habían negado tal posibilidad, argumentando que el calor de la zona tórrida y la inmensidad del mar hacían imposible la vida o la navegación hacia el sur y el occidente. Colón, en cambio, sostuvo lo contrario. Su convicción se apoyaba en la forma esférica de la Tierra, donde todos los hombres, sin importar su lugar, tienen la cabeza al cielo y los pies hacia el centro, como los radios de una rueda cuyos extremos son equidistantes. En consecuencia, las tierras del hemisferio sur no estaban abajo ni caídas, sino opuestas, sostenidas por la misma gravedad universal. Herrera, con su tono de maestro, añade que el globo terráqueo se compone de un solo elemento de tierra, dividido por el mar en dos grandes orbes: el antiguo mundo, Europa, Asia y África, y el nuevo mundo, las Indias occidentales. Así, ciudades como Lima, Cuzco y Arequipa se sitúan, según su cálculo, justo enfrente de las bocas del río Indo, Calcuta y Ceilán, mientras que las islas Molucas o de la Especiería son antípodas de Guinea en África. Esta exposición, mezcla de cosmografía y geografía moral, muestra cómo Herrera veía la unificación del mundo como una consecuencia del descubrimiento. Lo que para los antiguos era una imposibilidad se había vuelto una certeza. Herrera cierra el capítulo recordando que la navegación de Hernando de Magallanes y la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano confirmaron experimentalmente la redondez de la Tierra. Con la expedición del año 1519 a 1522, la teoría quedó demostrada, pues la nave Victoria tocó los antípodas, por debajo de ambos trópicos y de la equinoccial, dando claridad a todas las naciones del mundo. La hazaña de Magallanes y Elcano aparece aquí como culminación del pensamiento de Colón. Lo que fue conjetura del almirante se convirtió en certeza empírica. En el Renacimiento, este paso, de la idea a la demostración, equivalía a una revelación de la verdad natural del mundo, en el marco de la fe renacentista. Colón, dice, venció no solo las dificultades del mar, sino las ideas establecidas de su tiempo. Donde Cicerón, Pomponio Mela y Plinio vieron barreras, él vio caminos. El capítulo 3 de Herrera marca el paso del mito al argumento científico y de este a la convicción en el equilibrio del mundo. En él, Colón aparece no solo como navegante, sino como filósofo del globo, precursor del pensamiento global que la navegación castellana terminaría por confirmar. Así, de las señales inciertas de marineros y arenas doradas se pasa a la certeza absoluta de la esfericidad terrestre. El mundo que Colón soñó se hizo visible, y los antípodas dejaron de ser una especulación para convertirse en realidad. Análisis del capítulo 4. La naturaleza del otro hemisferio. La zona tórrida y el desengaño de los antiguos. El capítulo 4 del primer libro de Herrera constituye uno de los primeros tratados físico-geográficos escritos en lengua castellana. En él, la descripción del clima, los vientos y las lluvias se entrelaza con la reflexión filosófica y la historia, mostrando cómo la experiencia americana amplió los límites del conocimiento natural. Durante siglos, los sabios de la antigüedad habían sostenido que la zona tórrida, la franja del globo comprendida entre los dos trópicos, era inhabitable. Aristóteles, Ptolomeo y Virgilio coincidían en que el calor del sol, al caer perpendicularmente, debía calentar en exceso la tierra e impedir toda forma de vida. Sin embargo, los descubrimientos realizados por los navegantes castellanos en el siglo XVI demostraron que aquella creencia era errónea. Las tierras situadas bajo el ecuador no solo eran habitables, sino fértiles, templadas y ricas en agua. Herrera explica por qué se equivocaron los antiguos. La causa está, dice, en que las reglas universales de los filósofos no siempre se cumplen en la naturaleza, porque los efectos dependen de la diversidad de los lugares, la altura o la profundidad del terreno, la cercanía del mar o de los ríos, la dirección de los vientos o la densidad de los bosques. Así, el calor o el frío no se distribuyen únicamente por la distancia al sol, sino también por la configuración del paisaje. Este argumento anticipa a una forma temprana de climatología comparada. Herrera razona que, si Inglaterra, más alejada del Ecuador que Francia,
es más templada, entonces el calor no depende solo de la latitud. Las diferencias locales del suelo, la humedad o los vientos pueden modificar las temperaturas tanto como la posición solar. Por tanto, concluye, es posible que bajo la línea ecuatorial haya regiones frescas, y que las personas vivan cómodamente donde Aristóteles imaginó tierras ardientes. Herrera señala que la mayor parte de las tierras descubiertas por los españoles se hallan bajo la zona tórrida, y sin embargo son fértiles y habitadas. La razón, dice, está en su gran humedad. Llueve, nieva y los ríos se multiplican, sobre todo cuando el sol se halla sobre la línea. Afirma incluso que, no hay tierra donde haya mayores ríos que en la parte que corresponde al actual territorio del Perú. Enumera algunos: el Magdalena, el Orellana o Amazonas, y el Río de la Plata, entre otros. En la parte septentrional, las Indias del Norte, hoy México y Centroamérica, cita los ríos de Alvarado y Grijalba, y los lagos de Guatemala y México. Así, lo que los antiguos imaginaron como un desierto ardiente resultó ser un mundo rebosante de agua y vegetación. Este descubrimiento contradijo directamente la cosmografía aristotélica. Fernández de Oviedo, en su Historia Natural de las Indias, hizo la misma observación. Nunca la equinoccial fue tan caliente que impidiese vivir en ella. Antes bien, la templan los montes y las aguas. Bartolomé de las Casas, desde su perspectiva espiritual, interpretó este hecho como signo de un orden universal en la creación, que la parte media del mundo fuese la más fértil, para que la vida floreciera en abundancia. Herrera también compara los climas y sostiene que el calor de la zona ecuatorial es más moderado en Quito o el Collao que en Extremadura o la Apulia italiana, porque el día y la noche son allí iguales, y el sol, aunque vertical, no permanece tanto tiempo en el cielo. Este razonamiento, basado en la duración del día más que en la altura solar, revela una notable agudeza científica para su época. El cronista atribuye la frescura de la zona tórrida, además, a las montañas altísimas de los Andes, cubiertas de nieve, que enfrían el aire y alimentan ríos caudalosos. Estas montañas, dice, se hacen sombra unas a otras, lo que contribuye a la templanza del clima. A esta diversidad del relieve se añaden los vientos perpetuos, que renuevan el aire. En el Perú y el Brasil sopla constantemente el viento sur, fresco y saludable. En el Caribe, la brisa de levante, conocida por los pilotos como viento alisio. Herrera distingue incluso entre los vientos de mar y de tierra, observando su alternancia. Los de tierra soplan desde la medianoche hasta la mañana, y los del mar, desde el mediodía hasta el anochecer. Esta descripción, basada en observaciones de navegantes y pilotos, coincide con los tratados náuticos de la época, como el Breve Compendio de la Esfera y del Arte de Navegar, 1551, de Martín Cortés de Albacar, y demuestra cómo la experiencia de la navegación tropical corrigió los modelos cosmográficos heredados de Grecia. Los marineros más experimentados afirmaban que, bajo la línea ecuatorial, nunca habían visto calmas, siempre soplaba algún viento que impulsaba los navíos. Cita como ejemplo el viaje entre Lima, Ciudad de los Reyes, y Manila, que, siguiendo el curso del viento ecuatorial, podía realizarse en apenas 2 meses. Sin embargo, advierte que cerca de las costas, donde los vapores de la tierra perturban el aire, son frecuentes las calmas y los aguaceros repentinos. Estas observaciones, tomadas de los pilotos del Pacífico, muestran hasta qué punto la experiencia náutica del siglo XVI transformó la comprensión del mundo. Incluso en su lenguaje simbólico, Herrera adopta un método empírico, compara los fenómenos de los 2 hemisferios, observa la periodicidad de los vientos y lluvias, y concluye que las leyes naturales son universales, aunque sus efectos varíen según el lugar. El cronista recuerda que Cristóbal Colón sostuvo, antes de emprender su primer viaje, que todas las zonas del mundo eran habitables, las frías, las templadas y las cálidas. En oposición a la doctrina aristotélica tradicional, el almirante intuyó, y luego comprobó, que la vida humana no dependía únicamente de la posición del sol, sino de la armonía del mundo natural. Así, en la cosmografía del siglo XVI, el descubrimiento de América representó una superación del pensamiento antiguo. La convicción y la experiencia desplazaron a la especulación. Pedro Mártir de Anglería,
en sus décadas del Nuevo Mundo, expresó esta idea con admiración. Los castellanos, dice, han abierto la zona que los filósofos creyeron inhabitable, y hallado en ella ciudades, templos y pueblos con culturas semejantes a las nuestras. El mundo se reveló entonces como una unidad diversa, templado donde se pensaba ardiente, fértil donde se creía estéril. Colón, con su confianza en la habitabilidad del globo, había demostrado que la Tierra entera podía ser una morada compartida por la humanidad. Análisis del capítulo 5. Dos hemisferios, dos mundos. Diferencias naturales y humanas entre el viejo y el nuevo mundo. Antonio de Herrera inicia este capítulo con una observación cosmográfica. Según las ideas de su tiempo, el hemisferio europeo era considerado superior al americano, en lo que él llama respecto del cielo. La diferencia no era solo simbólica, sino astronómica. El hemisferio septentrional, dice Herrera, gozaba de una posición privilegiada. Su polo, el Ártico, estaba adornado con un firmamento lleno de estrellas resplandecientes, mientras que el polo opuesto parecía más vacío de luces. El norte tenía como guía la estrella polar, centro visible del movimiento celeste. El sur, en cambio, contaba con un grupo de 4 estrellas, la Cruz del Sur, que, aunque notables, se hallaban más bajas y separadas entre sí. Herrera observa también que el Sol tarda más días en llegar al trópico de Cáncer que al de Capricornio, y de ahí deduce que la parte ártica es más fría que la Antártica. Esta idea, heredera de la astronomía medieval, muestra cómo los cronistas del siglo XVI todavía concebían el cosmos como un sistema jerárquico. El hemisferio norte, donde se hallaban Europa y el Mediterráneo, era visto como el lado alto del mundo. El cronista enumera luego las ventajas de la antigua ecúmene. Europa, Asia y África, dice, se extienden más de oriente a occidente, lo que les da un equilibrio natural de temperaturas y estaciones. Su geografía favorece la vida humana. Más igual, más llana y más tratable por tierra y por mar. El mar Mediterráneo, al unir 3 continentes, facilitaba la comunicación y el comercio sin los riesgos del océano abierto. En cambio, el Nuevo Mundo se ensancha de norte a sur y se estrecha de este a oeste, con climas más contrastantes y vastas regiones poco pobladas. Este contraste, dice Herrera, no era solo geográfico, sino también cultural. En su mirada del siglo XVI, contrapone la perfección material del viejo mundo con la sencillez del nuevo. Su opinión refleja la visión europea de la época, compartida por autores como Francisco López de Gómara, quien escribió que los pueblos originarios no conocían el hierro, el caballo, el trigo ni la escritura alfabética. Bartolomé de las Casas, en cambio, defendió la capacidad natural de las civilizaciones americanas para el conocimiento y la espiritualidad, afirmando que sus talentos eran iguales a los de cualquier otro pueblo, aunque expresados de manera distinta. Herrera continúa describiendo las diferencias materiales del hemisferio americano antes del contacto. En el otro hemisferio no había perros, asnos, caballos, mulos, camellos, ni elefantes, no tenían naranjos, limones, granados, higos, vides ni olivos, ni azúcar, ni trigo, ni arroz. Tampoco conocían el uso del hierro ni ciertas tecnologías europeas, como la imprenta o la navegación de largo alcance. En cuanto a la organización política, Herrera calificó a muchos pueblos como no desarrollados, aunque reconoció excepciones notables, como el Cuzco, capital del imperio incaico, única ciudad que tuviese forma de ciudad, según sus palabras. Esta apreciación, limitada por los criterios europeos de la época, contrasta con los testimonios de Gonzalo Fernández de Oviedo y Pedro Mártir de Anglería, quienes destacaron el orden político de los incas y la grandeza del imperio mexicano. El cronista incluye una anécdota singular. Al preguntar a un habitante del Nuevo Mundo qué consideraba lo más útil aprendido de los europeos, respondió: el huevo de la gallina, el caballo y la luz. El huevo, por su alimento constante, el caballo, por facilitar el trabajo y el transporte, y la luz, por las lámparas que prolongaban las horas del día. Esta respuesta, que hoy podemos leer con humanidad y curiosidad, refleja el encuentro entre dos mundos que compartían el asombro por las cosas cotidianas.
Herrera también menciona que, un siglo después del descubrimiento, la población originaria era mucho menor. Atribuye esta disminución a múltiples causas: el cambio de hábitos, las nuevas condiciones de trabajo y las enfermedades traídas involuntariamente desde Europa. Reconoce que los primeros colonos no siempre respetaron las normas humanitarias impulsadas por la corona, y que este trato inadecuado contribuyó al deterioro de muchas comunidades. Pese a su tono moralista, este pasaje es significativo. Muestra que incluso los cronistas oficiales eran conscientes de los efectos humanos del contacto entre los dos hemisferios. Historiadores posteriores, como Lewis Hanke, destacaron este reconocimiento como una de las primeras reflexiones sobre la dimensión ética de la conquista. Sin embargo, Herrera también celebra la abundancia natural del continente americano. Sus ríos, el Amazonas y el Río de la Plata, eran, decía, los mayores del mundo, sus bosques, extensos y fértiles, sus minas, ricas en metales. Con el tiempo, la introducción de nuevos cultivos y animales transformó el paisaje, y el Nuevo Mundo llegó a superar en diversidad al Viejo. Sobre la Nueva España, México, escribió con admiración: se tiene que es la mejor tierra del mundo. Esta afirmación resume la evolución del pensamiento de Herrera, del juicio inicial de inferioridad a un reconocimiento de la grandeza natural y humana del continente americano. La unión de ambos hemisferios, según él, no solo amplió la geografía, sino también la comprensión del mundo. Así, la empresa de Colón no solo duplicó las tierras conocidas, sino que amplió el horizonte moral y científico de la humanidad. Donde antes se hablaba de un mundo superior y otro inferior, Herrera vislumbró, aunque sin decirlo abiertamente, un solo globo habitado bajo un mismo cielo, diverso en formas, pero unido por el mismo destino. Análisis del capítulo 6. El origen de los pueblos del Nuevo Mundo y el nombre de las Indias. Desde los primeros años del descubrimiento, una pregunta fascinó a teólogos, cosmógrafos e historiadores: ¿de dónde vinieron los primeros habitantes del otro hemisferio? Antonio de Herrera, fiel al pensamiento religioso y científico de su tiempo, responde con seguridad: todos los pueblos del Nuevo Mundo descienden, como los del Viejo, de un mismo origen común. Herrera descarta la idea de que las civilizaciones americanas hubiesen surgido de manera independiente o que hubiesen llegado por navegación intencional. Recuerda que en la antigüedad se desconocía la brújula, instrumento que, según la tradición, fue introducido hacia el año 1300 por Flavio Gioja, de Amalfi, y que sin ella habría sido imposible cruzar el océano con rumbo preciso. Por tanto, según su hipótesis, los primeros habitantes del continente americano habrían llegado por tierra, a través de regiones del norte donde ambos hemisferios casi se tocan. El cronista recoge tradiciones locales del Perú. Los del Valle de Jauja decían descender de una pareja salida de una fuente llamada Guaribalia, los de Andahuaylas, de un lago llamado Socdococa, y los del Cuzco, del lago Titicaca. Estas leyendas, análogas a los mitos de origen de muchas culturas del mundo, eran interpretadas por Herrera como memorias simbólicas de un origen común de la humanidad. Bartolomé de las Casas interpretó de manera semejante los relatos andinos, viéndolos como ecos naturales del gran diluvio mencionado en las Escrituras. Fernández de Oviedo, en cambio, los consideró simples tradiciones locales. Herrera se situó entre ambos, los mencionó con respeto, pero los explicó dentro del marco teológico de su tiempo, donde se creía que toda la humanidad compartía un mismo principio. La hipótesis más plausible, según el propio cronista, era la vecindad de las tierras del norte. Algunos creían que Groenlandia estaba unida a Estotilanda, una tierra mítica mencionada en cartas nórdicas, y que los pueblos de Laponia, Noruega e Islandia se habrían desplazado poco a poco hacia el oeste, poblando las nuevas regiones. Como apoyo, Herrera comparó las costumbres de los pueblos del norte de Europa con las de los habitantes de Terranova. Ambos, decía, vivían en zonas frías, usaban pieles de animales marinos y dependían de la pesca. Aunque su razonamiento se basaba en analogías culturales, anticipaba en cierto modo teorías que siglos más tarde desarrollarían los naturalistas y arqueólogos modernos sobre las migraciones a través del Ártico. Otros pensaban que el Nuevo Mundo no estaba totalmente separado del Viejo, sino que las tierras se acercaban tanto por el norte como por el sur.
Tras el hallazgo del estrecho de Magallanes en 1520, muchos imaginaron que debía existir otro paso más septentrional, entre la Florida y el Mar del Norte, lo que hoy conocemos como el Paso del Noroeste. Herrera incluso menciona informes de navegantes ingleses, inspirados por Richard Hakluyt, que aseguraban haber atravesado del Atlántico al Pacífico, lo que muestra su notable conocimiento de las exploraciones nórdicas. En todo caso, su conclusión era clara: si existió comunicación entre ambos hemisferios, fue por tierra o por estrechos naturales, no por navegación deliberada. Los pueblos que poblaron América se habrían extendido lentamente, generación tras generación, sin saber que cruzaban los confines del mundo conocido. Herrera añade que los pueblos originarios nunca desarrollaron la navegación de altura. Sus embarcaciones, piraguas, balsas y canoas, servían principalmente para desplazamientos costeros o fluviales. Por eso, escribe, quedaron asombrados cuando por primera vez vieron los grandes navíos con sus velas tendidas, una imagen que también describe las casas con emoción. Los indígenas creyeron que aquellas carabelas eran grandes aves blancas que venían del cielo. El cronista concluye que no se han hallado rastros de naves oceánicas anteriores al contacto europeo, lo que refuerza su teoría de la migración terrestre. Herrera sostiene que los primeros pobladores vivieron durante siglos sin estructuras políticas complejas, de manera más sencilla y comunitaria, como algunos pueblos nómadas del norte o del litoral atlántico. Con el tiempo, dice, surgieron sociedades más organizadas, donde líderes locales establecieron formas de gobierno y autoridad, dando origen a los reinos de México y del Perú, que destacaban por su desarrollo y orden social. Esta visión, compartida por cronistas como Gómara y Oviedo, contrastaba con la de Bartolomé de las Casas, quien veía en los imperios azteca e inca una prueba de la capacidad cultural y racional de todos los pueblos americanos. Herrera cierra el capítulo reflexionando sobre el nombre del Nuevo Mundo. El término Indias proviene, explica, del propósito inicial de Cristóbal Colón. Al presentar su proyecto a los reyes católicos, el almirante prometió alcanzar las riquezas de la India oriental, oro, perlas y especias, navegando hacia Occidente. Por ello, dio a las tierras halladas el nombre de Indias, creyendo haber llegado a las regiones orientales de Asia. Después del descubrimiento de Nueva España y del Perú, el nombre se mantuvo por costumbre. Las nuevas tierras fueron llamadas Indias Occidentales, en oposición a las orientales. Esta explicación coincide con la de Hernando Colón en la vida del almirante y con la narración de Pedro Mártir de Anglería, quien escribió que Colón buscó las Indias por el poniente y halló un nuevo mundo. El término, asociado durante siglos a la idea de riqueza y exotismo, perduró hasta el siglo XVIII, cuando fue reemplazado progresivamente por América, nombre propuesto por los cosmógrafos alemanes en honor a Américo Vespucio. Bajo el lenguaje teológico del siglo XVI puede percibirse aquí una idea moderna, la de un solo planeta habitado, donde los dos hemisferios, el antiguo y el nuevo, no se oponen, sino que se complementan. Colón, al buscar la India por el occidente, no solo encontró nuevas tierras, cerró el círculo del mundo y unió, por primera vez, Oriente y Occidente en una sola geografía humana. Hasta aquí, las razones principales que tuvo y en las que se basó don Cristóbal Colón, para creer que había un nuevo mundo, o que el mar océano se podía navegar. Todas estas ideas, las tuvo que exponer a los reyes y otras autoridades, antes de poder realizar su viaje. Quedan cordialmente invitados a la continuación del análisis de la obra de don Antonio de Herrera y Tordesillas. Si les ha gustado este contenido, estaríamos muy agradecidos si se suscriben, le dan a la campanita y lo comparten con algún conocido. También, sus comentarios son bienvenidos. Hasta el próximo video y muchas gracias.